Golpe de Estado en Perú. Preso y destituido Pedro Castillo al intentar disolver el Congreso. Regularización de migrantes. Entregan 16.000 permisos de protección temporal en Cúcuta a venezolanos. Sangrienta alianza entre sicarios peruanos y ecuatorianos busca erradicar a megabandas venezolanas. Otra vez la gasolina. Pimpina Today se convierte en el indicador económico impuesto por las mafias de combustible en Táchira, mientras que en otros estados del país regresan las largas filas de vehículos para surtir combustible. Derrame de crudo histórico. Las pérdidas en las playas de Anzoátegui son incalculables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 7 de diciembre del año 2022. Soy Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones más relevantes del día. Tensión en la política peruana. Mientras Pedro Castillo disuelve el Congreso e instaura un gobierno de emergencia en ese país, el Congreso sesiona y lo destituye de la presidencia con 101 votos a favor. Ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Carta Política. La vicepresidenta Dina Boluarte, quien ahora sustituye a Castillo, denunció que lo que sucede en la nación es un quiebre constitucional. El canciller César Landa y los ministros de Justicia y Economía habrían presentado su renuncia en protesta por la decisión de Castillo de socavar el Estado de Derecho. Mientras todo esto ocurría, en horas de la tarde Castillo fue detenido tras abandonar el Palacio Presidencial. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional que destacan algunos medios de comunicación en Internet y comenzamos por supuesto con nuestro portal impactovenezuela.com. La grosería del dólar paralelo supera la barrera de los 15 bolívares y muchos venezolanos andan pelando. Este miércoles el dólar paralelo llegó a 15,37 bolívares, lo que representa un aumento de 1,89% respecto a la mañana de este mismo día cuando se ubicó en 15 bolívares. Este tipo de cambio ha acelerado su aumento sobre todo en los últimos días, puesto que el 30 de noviembre cerró en 13 bolívares. Expertos económicos aseguran que estos aumentos se siguen produciendo a pesar de las inyecciones del Banco Central de Venezuela, que a su juicio es inútil para frenar el alza. Juan Guaidó espera que Estados Unidos extienda la licencia que protege a Citgo de los bonistas. El dirigente político venezolano informó que espera que próximamente el gobierno de Joe Biden extienda la licencia que protege a la refinería venezolana de los acreedores con los que la administración de Nicolás Maduro endeudó al país. Citgo actualmente se encuentra en riesgo desde que en 2020 el gobierno de Maduro presentó una participación mayoritaria como garantía de su bono 2020 que incumplió, según dijo Guaidó, lo que significa que los tenedores de bonos podrían buscar sus acciones de Citgo como parte de pago. Mientras en el estado Táchira surge un nuevo indicador económico denominado Pimpina Today, controlado por las mafias del contrabando de la gasolina, en Anzoátegui se registra un gravísimo derrame petrolero en las playas. Esto ha dejado pérdidas incalculables. Todo esto y más con nuestros corresponsales. Amigos de Impacto Venezuela, la crisis por desabastecimiento de gasolina en el estado Táchira ha desatado dos situaciones. Uno, la proliferación de bombas clandestinas y dos, que las personas prefieren invertir en motos porque sale más económico echar combustible. Ante la crisis por falta de combustible, denuncian los parlamentarios que han surgido unas 200 ventas ilegales en San Cristóbal y 500 en todo el estado. La Pimpina Today pareciera que llegó para quedarse. Pero lo que sí nos llama la atención es que ha aumentado la proliferación de la venta de gasolina por las calles de San Cristóbal y en los municipios. Y tú vas a las estaciones de servicio y tú no consigues el combustible. Entonces, ¿de dónde viene ese combustible? ¿Quién está surtiendo a estos señores que trabajan con la venta de gasolina ilegal? Esto tiene que llamar la atención aquí. Y de verdad, definitivamente hacemos un llamado a
la mesa de combustible. El karma de la gasolina en Táchira es un cuento de nunca acabar. Para nosotros los tachirenses ya tenemos mucho más de 10 años con esta tortura. Ya hemos escogido las colas para las estaciones, ya no son de servicio, sino las ventas de gasolina como hoteles para dormir horas y días en cola. Un litro de gasolina de contrabando puede costar hasta 8.000 pesos, es decir, casi $2. Esta situación ha sido denunciada ante el seno del Parlamento en varias ocasiones. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Efectivamente, establecemos un nuevo contacto desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui. Aquí aún se están evaluando los impactos ecológicos que va a tener este derrame de crudo. Recordemos que las playas o el uso de las playas fue suspendido por 72 horas, pero el mismo va a ser ampliado. Aunque no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, se presume que por lo menos sean 15 días más que esté prohibido el uso de estas playas. El impacto ecológico, según los expertos, podría empezar medianamente a recuperarse luego de 6 meses, debido a que estas trazas de petróleo impiden el paso de la luz y las plantas no pueden realizar fotosíntesis. Por esta razón hay falta de oxígeno en el agua y los peces se envenenan. No es desconocido que Venezuela es uno de los municipios turísticos con auge y evidentemente esto está causando un daño. Este daño se debe determinar objetivamente quién lo causa, de manera tal de que, cumpliendo una primicia de derecho, de que todo el que causa un daño es responsable, y bueno, se podría determinar evidentemente que al ser un hidrocarburo, además de tratar de minimizar el daño ecológico, que es lo más importante, porque el daño económico en cierto modo son recuperables, pero los daños ecológicos, la reacción inmediata es la que evita que el daño trascienda en el tiempo y trascienda en su intensidad. Los pescadores han señalado que están migrando hacia otras zonas como el municipio Peñalver, Puerto Píritu, para realizar las pescas, y esto incidirá en el precio del pescado, debido a que al trasladarse a una distancia más larga, pues efectivamente tienen que gastar más combustible y esto generará un incremento en los precios del pescado. Son varios los impactos que va a tener este derrame de crudo en la economía local, sobre todo en la economía turística y alimentos. Amigos de Impacto Venezuela, ¿dónde está la gasolina? Es la pregunta que se hacen miles de venezolanos quienes se encuentran apostados en diferentes estaciones de servicio en varias entidades de la región centro-norte de Venezuela. Esto ante esta nueva ola de escasez de combustible. Las largas filas que se pueden apreciar en entidades como el estado Carabobo durante el día ahora se han trasladado hasta horas de la noche. La mayoría de las gasolineras no disponen de combustible, mientras que aquellas con despacho de gandola lucen totalmente abarrotadas. Si algo hay que destacar son los accidentes de tránsito y el descontrol que ya se comienzan a apreciar en algunas de estas gasolineras, mientras se esperan que autoridades regionales y nacionales se pronuncien sobre esta nueva escasez de gasolina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. 2 delitos aparentemente conexos están siendo investigados por las autoridades. Dio como resultado una persona muerta y otra en estado de gravedad en el Hospital Clínico Universitario. Estamos hablando de Emmanuel José Calderón, mayorista del Mercado Mayor de Coche, quien cuando fue a llevar comida a su hermano, que había recibido 2 impactos de proyectiles unas horas antes, recibió un disparo, murió. Su hermano Leonel Calderón, de 26 años, está en estado de gravedad en el Hospital del Clínico Universitario. Por otra parte, los familiares de un joven de nombre Jason José Pereira, de 28 años, están señalando a funcionarios policiales como presuntos responsables de haberle quitado la vida a disparos. Este joven también trabajaba en el Mercado Mayor de Coche y había desaparecido 48 horas antes. En consecuencia, están abiertas las investigaciones de estos 3 casos.
El cierre de varios medios de comunicación en Venezuela siguen dejando las alarmas encendidas, y es que la oposición acusa a Nicolás Maduro de seguir violando la libertad de expresión luego de haber cerrado varias emisoras y de planificar una eventual modificación en la reforma de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En todos los casos de cierre se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa, según afirma el estudio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. No existen documentos escritos, ni citaciones, ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen las razones del cierre. En el 80% de los casos, Conatel gira instrucciones telefónicamente, presuntamente por parte de la administración chavista. Hay basamentos muy genéricos que fueron aplicados a discreción basándose justamente en la ley Resort. Entonces, en sí misma tiene un conjunto de limitaciones bastante graves que se han aplicado tanto en medios tradicionales como en medios digitales y plataformas digitales en general. Entonces, de una modificación específica de la ley Resorte no hay como hasta la fecha algún proyecto de ley donde nosotros podamos hacer un análisis específico de cuáles serían las implicaciones, pero ya el texto y ya la ley vigente implica una serie de limitaciones y de restricciones importantes que han justificado en buena medida la crisis asociada al ecosistema de medios local. Venezuela cerró 78 emisoras de radio en lo que va de 2022, el mayor número registrado en un solo año según la ONG Espacio Público, quien detalla que las estaciones radiofónicas salieron del aire por órdenes de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, superando la de años anteriores. Allí eso significa que hay especies como de pequeñas islas de información, es decir, estamos como desconectados, algunos círculos manejan cierta información, otros otra. Hay una fragmentación bastante importante a nivel del ecosistema informativo en Venezuela. Sin embargo, hay esfuerzos que están orientados a precisamente reconstruir esas lógicas a partir de volver a generar confianza en términos sociales y en términos comunitarios, porque esta crisis a nivel del ecosistema mediático deriva de otra crisis, una crisis social e institucional de más alto alcance que tiene consecuencias a nivel de libertad de expresión. Según la ONG Espacio Público, al menos 223 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela. Es decir, el 64% de los medios de comunicación en el país han sido apagados en los últimos 19 años de revolución. Desde Colombia, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Tobos, pipas, pipotes y tanques vacíos es lo que podemos encontrar en los hogares de la ciudad de Maracaibo. Esto tras estar más de 45 días sin recibir el agua potable a través de las tuberías, situación que se ha venido agudizando con el pasar de los años y que existe en este momento un silencio total por parte de la hidrológica del lago de Maracaibo. Los habitantes de la ciudad aseguran que han ido a protestar y a reclamar ante la sede de Hidrolago, pero no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la directiva de este organismo que, cabe recordar, depende directamente de la administración de Nicolás Maduro y que actualmente mantiene secos a los habitantes de la zona norte, oeste y del centro de la capital del estado Zulia, quienes ya no tienen ni siquiera para poder echarle agua a sus sanitarios y tampoco lavar sus platos, ni siquiera lavar ropa. Esa es la situación que se presenta actualmente en la ciudad de Maracaibo, donde la escasez del vital líquido se sigue acudizando y no hay respuesta por parte de Hidrolago. Esa es la información que podemos llevar desde el estado Zulia. Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que 2.393 tortuguillos fueron liberados a lo largo y ancho del litoral central durante esta temporada 2022 de desove de tortuga, que suelen depositar sus huevos preferiblemente en playas de las parroquias Caruao y Naiguatá. Es importante destacar que las especies de tortugas que además se encuentran en extinción, que frecuentan esta zona del país, son la carey, la caguama, la cardón y la tortuga verde. De igual forma, durante esta temporada 4 tortugas fallecieron, mientras que se contabilizan por lo menos 7 avistamientos durante horas del día. Este es el reporte que podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela.
A continuación, las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Entregan 16.000 permisos de protección temporal a migrantes venezolanos en Cúcuta. La alcaldía de San José de Cúcuta junto a Migración Colombia entregaron estos permisos a los migrantes venezolanos que residen en esa ciudad del norte de Santander a través de jornadas denominadas Sembrando la Migración. Mauricio Aguas, secretario de Desarrollo Social, informó que el operativo está desde el lunes 5 de diciembre y finaliza el 16 de diciembre, donde se seguirán entregando más permisos de protección temporal por parte de Migración Colombia. Violencia en Ecuador y Perú. Sicarios contra mafias venezolanas. Una sangrienta alianza entre sicarios peruanos y ecuatorianos busca erradicar a mafias venezolanas. En particular, el grupo conocido como el Tren de Aragua, que se ha desplegado por varias partes de Latinoamérica, acaparando titulares y sembrando miedo en las poblaciones. De acuerdo con material audiovisual recibido por las autoridades peruanas, estos sicarios dan ultimátums a las mafias venezolanas y vociferan amenazas. Pero además de esto, ya se han registrado varios atentados, en su mayoría contra venezolanos que supuestamente pertenecían a la banda del Tren de Aragua. ACNUR junto a 98 organizaciones promueven plan para ayudar a migrantes venezolanos en Perú. Se trata del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que se implementará entre 2023 y 2024 en Perú. El objetivo es mejorar la calidad de vida, el estatus legal, la consignación de empleos y la educación de los venezolanos en al menos 17 regiones de ese país. Se estima que el plan beneficie a casi 2 millones de venezolanos. Para nadie es un secreto que el Tren de Aragua no es la única megabanda venezolana empoderada y que se sigue expandiendo por todo el país. También está el despiadado Tren del Llano, que a pesar de la ofensiva de los cuerpos de seguridad del Estado, siguen cobrando fuerza. Hoy en Análisis Criminal les traemos una investigación sobre los delitos que han cometido, sus alianzas, pero también las terroríficas amenazas que difunden en las redes sociales. Le vamos a dar la madre y le declaramos la guerra. Es el violento Tren del Llano. La implacable megabanda criminal que ataca a las autoridades venezolanas con armas de grueso calibre y granadas. Todo el que ande haciendo lo malo por ahí con nuestro pueblo lo vamos a reventar. Además, son los presuntos enemigos del llamado Cártel de los Soles de este país petrolero. O sea, no me hagáis por ti, busca manera de comunicarte con los hermanos, con Tren del Llano para que esté bien con nosotros. Comunícate con la casa, porque si no dejáis por ti no te va a gustar. Se trata de entre 300 y 350 hombres armados con origen en el estado Guárico desde 2008. Su fundador fue alias Picure, asesinado en 2016, lo que no fue impedimento para que en 2022 lograran consolidar a esta megabanda en los estados Sucre, Apure y Miranda. Cuando llegue para allá les voy a quemar la finca. Que me botes el culo por ahí que te voy a dar la madre. Mira quién te habla, ¿ves? Acerca del poder y la expansión del Tren del Llano, nos responde el abogado venezolano Luis Isquiel, experto criminalista, profesor universitario y coautor del libro Revolución de la Muerte. Sigue siendo considerada una de las bandas criminales más poderosas de Venezuela. Tren del Llano tiene su epicentro de acción principalmente en el estado Guárico, en las poblaciones de Altagracia de Orituco, Saraza, Valle de la Pascua y Tucupido. Y se dedican principalmente a la extorsión de productores agropecuarios que laboran en esta zona. También tienen presencia en otras partes, sobre todo en el estado de Aragua, que es fronterizo con el estado Guárico, y allí también se dedican al robo, al secuestro y fundamentalmente a la extorsión, que creo que es su actividad criminal que les genera mayor renta. Muchos de ellos, los capturados, están declarando en qué ciudades de Colombia estuvieron, qué entrenamiento recibieron. Aquí hay bandas criminales que han actuado con muchísima impunidad durante muchísimo tiempo, pero llega un momento en el que se rompe ese pacto o esa alianza y comienzan los operativos policiales y militares contra estas bandas. Un ejemplo claro de esto es área del Coqui, en la Cota 905, que durante muchísimos años gozó allí de lo que se denomina una zona de paz, es decir, una zona donde no podían ingresar policías o militares, pero luego por alguna razón se rompió ese pacto y los militares mataron al Coqui.
En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. El presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de Defensa y la cúpula de la Fuerza Pública, visitaron en el Hospital Fundación Universitaria Valle de Lilí a los militares heridos en Buenos Aires, Cauca. La disidencia de las FARC, Carolina Ramírez, liberó al soldado Enrique Delgado, el cual habría sido capturado el pasado 19 de noviembre mientras se encontraba en permiso, desplazándose entre Putumayo y Caquetá. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia la extradición de la diseñadora de modas Nancy González, la cual habría sido capturada por llevar a los Estados Unidos bolsos elaborados con piel de animales en vía de extinción. Hasta aquí Colombia en Vivo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse bien informados. Yo soy Valeria Sierra. Hasta la próxima. Hoy en Video Viral, definitivamente sí existen personas que no tienen nada de pudor. Se trata de Félix Salazar, de 24 años de edad, un hombre que fue detenido por el 6CPC, nada más y nada menos que por haber depilado sus partes íntimas en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Según sus propias declaraciones, el objetivo era cumplir con un reto de TikTok. Ahora esta persona queda a la orden del Ministerio Público bajo el delito de actos impropios en público. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿quién es el responsable de la tragedia ecológica ocurrida en Anzoátegui? Desde nuestra cuenta de Twitter, @ImpactoVE, Briseid Cuero nos escribe: todos los venezolanos somos culpables, la negligencia de todos los actores, tanto públicos como comunes. Si no cuidamos nuestra propia tierra, cualquier político de turno la destruirá por unos cuantos centavos. Pasamos a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Jorge Barrera Mosquera también por aquí nos dice: el responsable de toda tragedia ecológica en Anzoátegui, Caracas o el resto del mundo siempre será el ser humano. Toda acción humana repercute en la naturaleza. Otro comentario, Ginés Alcalá: el gobierno por no realizar el mantenimiento preventivo. Por último, Jessica Pinilla, ella dice: ojalá fuera un desastre natural y no una tragedia ecológica, ya que esta es siempre provocada, en este caso específico, por la corrupción, que siempre importará más para el gobierno venezolano que el cuidado ambiental. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. Se adelantó el Día de los Inocentes. La aseveración del ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, sobre el salario de los ministros, que sería de 700 bolívares mensuales, definitivamente fue tomado como una burla en la cara de los venezolanos, o por lo menos así lo refleja Hernerio Dibuja en la caricatura del día. Amigos de Impacto Venezuela, así despedimos la emisión de noticias del día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com. Información sin censura. También seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Hasta la próxima.